Momentos imposibles en el fútbol. Veremos una recopilación de aquellos goles y momentos más increíbles e inolvidables de este deporte que seguramente no querrás perderte. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y para empezar, el saque de arco de este guardameta aparentaba ser algo completamente normal, pero nadie se esperaba que ese balón recorriera todo el campo de juego de punta a punta y luego de un bote previo acabe dentro de la portería rival, marcando un golazo de arco a arco como verás muy pocas veces en tu vida. En los comienzos de su carrera con la camiseta del Newcastle, Hatem Ben Arfa daba de qué hablar en el mundo del fútbol, y es que el francés mostraba una calidad inigualable, como en este gol en el que sobrepasa todos los marcadores que se le acercaban a base de velocidad y regate para finalmente definir sutilmente ante la salida del portero. Luego del tremendo centro en carrera que logró enviar el lateral izquierdo de este equipo, la definición fue magnífica sin lugar a dudas, con una pirueta en el aire para terminar empujando el balón de tacón en las cercanías del arco. Este pase dentro del área tomó por sorpresa a todos los defensores, quienes no pudieron robar el balón a tiempo antes de que llegue a la posición de este futbolista, que materializó el gol mediante una rabona perfectamente ejecutada que fue a parar a las redes de esa portería y desató el grito eufórico de todos los aficionados. La corrida de este defensor pretendía ser una ayuda para el portero, pero nadie imaginó que terminaría siendo clave para desviar el balón justo en la línea con un taconazo de último momento que devolvió el alma a sus compañeros y a todos los aficionados. Luego de enviado el centro de este delantero quedó con su cuerpo adelantado, por lo que ya era imposible recuperar la posición. En el afán de no perder el balón, el jugador lanzó un taconazo que impactaría de lleno en la pelota y la mandaría directamente hacia el arco, convirtiendo un golazo tremendo que merecía ser celebrado con toda la pasión e euforia posibles. En este encuentro internacional, el portero se vestiría de héroe para tapar cuanto remate rival se le cruzaba en el camino. El de los guantes se convirtió en una verdadera muralla que evitó la caída de su arco, aun cuando parecía imposible debido a la cantidad de delanteros que atosigaban su área, por lo que rápidamente recibiría el merecido reconocimiento de sus compañeros de equipo. La definición de este futbolista de espaldas al arco fue cuanto menos inusual, pero tomó por sorpresa a todos dentro del área, y para cuando quisieron darse cuenta, el esférico ya estaba bajo los tres palos. Indudablemente a eso se le llama tener recursos bajo la manga. Este remate desde la mitad de la cancha llevaba una dirección muy precisa, pero el portero dejó la vida dentro de la cancha para poder sacar ese balón por encima del arquero en el último segundo, con un salto arriesgadísimo y un manotazo salvador que le dieron vida a su equipo, aunque el pobre guardameta haya terminado adolorido en el suelo debido al golpe que se dio, convirtiéndose sin duda alguna en el héroe de la jornada. En este encuentro internacional de selecciones, el centro delantero Danny Welbeck aprovechó el centro bajo de su compañero para definir de espaldas al arco con un recurso sumamente efectivo, que a su vez le permitió quitarle toda chance al defensor de intervenir en la jugada, terminando todo en un giro magnífico y un gol muy celebrado por toda la afición inglesa. Luego de parar el balón de pecho en 3/4 de cancha, este jugador dio media vuelta, impactó el balón y lo mandó directamente hacia la portería rival con un potente disparo, convirtiendo un verdadero golazo de esos que da gusto observar. Lo que pretendía ser un pase en largo del defensor hacia los delanteros se convirtió en mucho más que eso, debido a un error de cálculo del guardameta que no pudo tapar bien el balón y terminó mandándolo hacia su propia portería. No debe de haber nada más satisfactorio que convertir un gol cuando ni siquiera tenías la intención de hacerlo, y eso le sucedió a este muchacho. En este encuentro ante Nottingham Forest, Raúl Jiménez sacó a la luz toda su jerarquía y despliegue físico al eludir y sacar con el cuerpo a cuanto rival se ponía en su camino. Se quedó de espaldas al arco, pero lo resolvió con un taconazo que selló el gol para el Fulham, gracias al esfuerzo y mérito de este grandísimo centro delantero mexicano. Para desgracia de los defensores del Manchester United, el intento de despeje se quedó demasiado corto y fue a parar exactamente a la posición de Ilkay Gundogan. El futbolista alemán no dudó ni por un segundo y sacó un cañonazo directamente hacia la portería rival, dejando desairado al guardameta, que solo pudo ver cómo ingresaba al arco ese balón. Al recibir de espaldas al arco, este jugador no dudó ni por un segundo y puso en práctica un recurso muy eficiente, en el cual elevó el balón con un ligero toque y lo mandó directamente hacia el arco con un golpeo impresionante. Ese esférico entró a la portería y el gol fue celebrado con gran euforia por este equipo. En los compases finales del encuentro, el portero de este equipo subió al área para intentar conseguir el agónico gol de cabeza que pudiera empatar el encuentro, cuando ya no hay tiempo en el reloj. Cuando el centro llega, el portero logra encontrar el balón y rematar de tacón, consiguiendo un auténtico golazo que absolutamente nadie se esperaba. Cuando el defensor de la camiseta roja intenta alejar el balón de cabeza, jamás pensó que estaría asistiendo involuntariamente a su rival, el cual no dudó en tomar el balón de volea y mandarlo con muchísima violencia
violencia hacia el arco rival, haciendo imposible la intervención del guardameta, mandando un cañonazo certero para hacerse con el mejor gol de la fecha en aquel torneo. Luego de la atajada del portero del equipo de rojo en el penalti, estos se salvaron una y otra vez de distintas maneras, evitando así la caída de su arco. Seguramente a más de un aficionado se le habría parado la respiración, pero sin dudas jugadas como estas son las que terminan llenando de confianza a un equipo. En esta liga árabe el portero tendría que salir a posiciones defensivas muy lejos de su área para despejar de cabeza este balón, el cual para su mala suerte caería directamente en los pies de un jugador rival, el cual no dudaría en disparar de volea aprovechando el arco vacío. El gol habría sido impresionante de no ser porque el de los guantes retornó justo a tiempo para mandar el balón a córner y así salvar a su equipo una vez más. En esta liga de fútbol amateur, el penalti sería detenido con gran eficiencia por el guardameta, quien saldría despavorido a festejar la historia aparentemente de su equipo en el encuentro. Lo que no tuvo en cuenta es el efecto que tomó el balón, el cual rebotó en el suelo y lentamente fue acercándose hacia la portería. Cuando el de los guantes se dio cuenta ya era demasiado tarde y el balón había entrado y el gol había sido convalidado. En este intento de remate de Virgil van Dijk no salió como el neerlandés esperaba, así que rápidamente se dio vuelta para volver a su posición. Contrario a lo que se pensaba, el esférico fue a parar directamente al arco, complicándole la vida al guardameta, que no pudo controlar el mismo y fue empujado por uno de sus compañeros para consumar este insólito gol de Liverpool. Jürgen Klopp simplemente estaba que no cabía en su cuerpo de tanta felicidad. Luego del genial desborde por la línea de fondo, este equipo fallaría una ocasión increíble. Cuando el delantero quiso empujar el balón a escasos centímetros del arco, el defensor colocó su pie y el portero su mano en un último intento desesperado por evitar el tanto. El esfuerzo surtió efecto y el balón fue bloqueado de forma dramática, por lo que los del equipo atacante simplemente no lo podían creer. En la Premier League el ataque del Fulham parecía fulminante debido a la rapidez con la que llevaron a cabo el avance, pero el central izquierdo del Bournemouth no se lo iba a poner tan fácil y permitió mantener su arco en cero debido a un doble bloqueo monumental, el segundo de ellos con el pecho para ahogar el grito de gol del equipo de blanco. Desde el saque de banda este futbolista hizo una pirueta bastante inusual pero efectiva que le permitió mandar el balón casi desde la mitad de la cancha hacia las cercanías del área. Desde ahí el delantero aprovechó el desvío del balón para impactar de chilena y convertir un golazo tan curioso como espectacular. Los intentos de este equipo por penetrar la férrea portería del Atlético de Madrid fueron en vano, ya que el guardameta Jan Oblak firmaría una de las actuaciones más históricas de su carrera, deteniendo no uno ni dos, sino 3 remates rivales casi a quemarropa. Todavía en la mente de los colchoneros resuena aquel relato que decía que para dónde Oblak, indudablemente el portero esloveno es de clase mundial. Felipe Anderson, delantero del West Ham, estuvo a punto de marcar este espectacular gol con un tiro a colocar que ingresaría en la escuadra de no ser por la excelente intervención del defensor, quien salta y desvía el balón de cabeza para alejar el peligro y darle una vida extra a su equipo. En los compases finales de este partido el portero había subido al área rival para intentar anotar el gol del empate, pero su disparo de cabeza quedó en las manos del guardameta, el cual no duda en apresurar su saque desde el arco y mandar un balonazo hacia el lado opuesto del terreno de juego, con la precisión certera para que el mismo ingrese en el arco rival, terminando todo en un gol de arco a arco como muy pocas veces verás en tu vida. El centro de este futbolista al espacio fue medido y con la dirección precisa para que Pedro Rodríguez, el delantero del Chelsea, ensaye un taconazo en el aire que tendría destino de red, consumando así un increíble gol para los Blues en la liga inglesa. El centro del extremo del West Ham no llevaba la mejor de las direcciones y de hecho encontró a su receptor en una posición incómoda. Por fortuna, Pablo Fornals se las arregló para impactar el balón de tacón y mandarlo hacia el arco a pesar de que parecía imposible. Por la posición previa y la rapidez de la jugada, sin dudas un recurso invaluable que rinde sus frutos y adelantaría a los Hammers en el encuentro. Este portero se encontraría en la difícil situación de recibir un penalti en contra, pero se convertiría en una verdadera muralla a la hora de detener no solo el tiro desde los 12 pasos, sino también los 2 rebotes que lanzaron casi a quemarropa, en una actuación heroica para ganarse el respeto y los aplausos de todos sus compañeros y de la afición. El centro desde el tiro de esquina no fue muy bueno que digamos, ya que llegó demasiado bajo a zona de destino, pero este jugador del Shakhtar Donetsk tenía otros planes y logró desviarlo utilizando su espalda, generando así el desconcierto en el portero y todos sus rivales, mientras el balón ingresaba por detrás de ellos. Una táctica un tanto fortuita, pero no es por eso menos efectiva. Luego del intento de la definición de Mohamed Salah, el balón fue bloqueado, pero de rebote el egipcio mandó el balón de cabeza hacia el arco. Cuando estaba a escasos centímetros de ingresar, el mismo fue despejado de forma impresionante por el defensor, que llegó a toda velocidad y ensayó una especie de chilena para alejar el peligro. No hay duda alguna de que se convirtió en el héroe de su equipo. Este siguiente
siguiente delantero definió con mucha clase de espaldas al arco y con mucha técnica, colocando el balón en un lugar imposible para el arquero, terminando la jugada en un gran gol que adelantaría a su equipo en el marcador. Ahora es momento de ver la increíble atajada de este guardameta, un balón que va directo al fondo de la red. Este arquero logró detener de manera increíble con una mano y apoyándose con el palo para finalmente enviarlo fuera de la cancha. Ahora es momento de ver a Federico Di Marco, el jugador del Inter de Milán. Nos regaló este golazo desde un lateral y casi desde la mitad de la cancha envió este bombazo al arco, aprovechando un portero adelantado y logrando así convertir este lindo gol para su equipo. Y no podía faltar esta joya de gol que nos regaló Lamine Yamal en la Eurocopa. La figura del Barcelona aprovechó toda su calidad para adelantar a su equipo en el marcador en este difícil encuentro ante Francia. Sin dudas un golazo que ayudó a España a consagrarse finalmente como campeón de aquel torneo. Ahora observen lo atento y preciso que está este jugador en este partido. Increíble cómo en esta jugada metió el taco justo cuando el arquero trata de enviar un pase, logrando frustrar el mismo y además marcar el gol para su equipo. Este equipo debe estar muy tranquilo de contar con este defensor en sus filas. Observen cómo no necesita de las manos para defender su arco. Primero llega a tiempo para despejar el balón justo en la raya y luego regresa para evitar un segundo remate. Indudablemente se habrá ganado el reconocimiento de sus compañeros en aquel encuentro. En el derbi de la liga alemana, el tanto del Bayern Múnich parecía inevitable al observar el ataque, más al darse cuenta que el guardameta había quedado tendido en el suelo. Pero cuando los bávaros preparaban sus gargantas, el cierre del defensa del Borussia Dortmund cambiaría todo con un despeje tremendo para alejar el peligro del área. En la liga de fútbol de China, este jugador tomaría un balón que parecía perdido, lo controla y realiza una pirueta fuera de este mundo para impactar el balón de chilena y clavarlo dentro de la portería rival. Sin dudas un golazo absoluto que seguramente nadie en el estadio olvidará jamás. En la liga neerlandesa, este portero comete un error gravísimo de esos que cuestan partidos. El cabezazo a quemarropa llevaba potencia, pero el de los guantes se haría con el balón justo en la línea. El problema vino después cuando quiso tomar el balón, lo arrastró hacia su cuerpo y de esa manera activó todas las alarmas. La revisión oficial no miente y muestra que por milímetros el balón estuvo dentro del arco. Luego de la salida de Harry Kane, el trono de la figura indiscutida del Tottenham Hotspur quedó para Heung-min Son. El coreano es capaz de lo mejor dentro de un terreno de juego, como este tanto en el que deja atrás a todo el equipo rival a fuerza de regate y velocidad, con un talento único en el mundo, el cual le permite definir con tranquilidad ante la salida del guardameta y sin lugar a dudas, un crack de época. En este partido de fútbol femenino, el contragolpe de las jugadoras de Real Madrid parecía peligroso y mientras las defensas del Barcelona se preocupaban por cubrir los espacios, esta jugadora sorprendió sacando un remate muy lejano que terminó en un golazo absolutamente increíble con un remate certero y potente que dejó a la adelantada portera sin posibilidad alguna. Al recibir este balón aéreo en la puerta del área, Rodri, centrocampista de la selección española, no dudó en prender cartuchos y sacar un potentísimo remate, pero el buen posicionamiento del guardameta de la selección brasileña le permitió atajar semejante disparo. Este delantero hizo todo bien al regatear al portero con un caño y quedarse de frente al arco vacío, pero demoró demasiado en su definición y le dio tiempo al defensor de llegar a último momento y desviarle el balón, en una acción defensiva tremenda sostenida por una muy lenta toma de decisión del atacante, su equipo. Cuando el equipo de Celeste consiguió abrir el espacio para el remate, jamás se esperaban la serie de rebotes que dio ese balón, tanto en el portero como en el zaguero central, para terminar a escasos milímetros de gol, pero deteniéndose gracias a la espalda de un defensor que ni siquiera estaba frente a la jugada, en una acción fortuita que pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro, pero finalmente el árbitro revisó la jugada y confirmó que efectivamente la pelota no sobrepasó la línea de gol del gran Osimhen. Luego de su paso por el Benfica, los comienzos de Darwin Núñez en el Liverpool no fueron nada fáciles, ya que arrancó con el arco completamente cerrado y fallando goles increíbles como este, en el cual a pura velocidad logra sobrepasar a la defensa rival y eludir al guardameta, solo para fallar en una definición demasiado sencilla con el arco desprotegido, mandando el balón al poste. Afortunadamente el uruguayo pudo revertir su situación y ya es todo un referente del club inglés. Este peligroso balón al área les complicó la vida a los defensores del equipo amarillo, que a pesar de sus esfuerzos no lograban terminar de despejar ese balón. Cuando finalmente lo sacaron del área y el peligro parecía haberse esfumado, llegó este centrocampista de Celeste para cabecear el balón, tomar por sorpresa al portero y marcar un impresionante gol desde larga distancia en una acción absolutamente impensada. ¡Gol! Luego de este intento de tijera en el área, el equipo granate intentaría una y otra vez sin éxito el convertir el tan ansiado gol. El artífice fundamental de que no lo consiguieran fue sin duda alguna el portero, que bloqueó con gran eficacia todos y cada uno de los remates propuestos por los rivales, que incluso hasta estrellaron un tiro en el larguero. Sin lugar a dudas, no había forma de penetrar
penetrar esa portería. En este contragolpe a toda velocidad sin portero, el jugador enviaría un pase lejano a su compañero, pero cuando todo parecía decidido, este defensor arrancó a toda velocidad recorriéndose todo el campo de juego para finalmente llegar al área y lanzarse con lo último de sus fuerzas para bloquear el remate y dejarle el balón servido al portero. Indudablemente una aceleración envidiable y un futbolista que estaba dispuesto a darlo todo por su equipo. Luego del terrible error cometido por el portero, dándole un pase al rival, este delantero quedaría solo con todo el arco desprotegido y a su disposición, pero cometería la equivocación de rematar exactamente al lugar en donde estaba cubriendo. Trent Alexander-Arnold, el defensor de Liverpool, evitó con su cuerpo lo que casi con seguridad habría sido un tanto rival. En sus comienzos en Europa, Ángel Di María dio un pase recordado por el Benfica portugués, en donde nos dejó destellos de su gran talento como este golazo en el que recibe en velocidad, crea su espacio y define de rabona ante la salida del portero, demostrando pura habilidad del argentino que muy pronto comenzaría a llamar la atención de los mejores clubes del mundo. En esta insólita jugada el brasileño Antony corre para salvar un balón del saque de banda, pero de golpe y cuando nadie se lo esperaba, se lanza al suelo fingiendo una lesión, lo cual desata la risa sarcástica del entrenador rival. Cuando el extremo del Ajax se incorpora, su compañero corre para lanzarlo nuevamente al suelo a que continúe con su actuación, lo cual intensifica el gesto sarcástico del director técnico. Finalmente el árbitro se cansó del show y le muestra la segunda cartulina amarilla a Antony, que dejó a su equipo sorpresiva e innecesariamente con un jugador menos. Este futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos sus compañeros al patear el balón hacia un canasto de básquet, que por alguna razón se encontraba en la cancha y encestarlo. Los jugadores blaugranas no tardarían en reconocerlo con risas y aplausos. Luego de recibir esta dura falta en la mitad de la cancha, Harry Kane aprovecha la señal del árbitro y apresura el tiro libre para poner a correr con un pase a su compañero Heung-min Son, quien a toda velocidad avanza con el balón controlado hasta ingresar al área y definir ante la salida del portero con toda su categoría y calidad. Al recibir este balón en la mitad de la cancha, este jugador apresura un pase hacia un supuesto compañero, cerca de la línea de banda, que no era más que uno de los trabajadores del estadio, a quien confundió por el parecido de su uniforme con la camiseta del equipo. Indudablemente un error más que comprensible. En este partido contra el Leicester City, el portero del Everton Jordan Pickford se sirvió de una botella en donde tenía anotada toda la información para saber hacia dónde solía ejecutar los penaltis el futbolista rival. De esa manera el de los guantes logró detener el tiro y darle una vida extra a su equipo en este reñido partido. En este encuentro de Europa League, el marroquí En-Nesyri se elevó más alto que todos para impactar ese balón de cabeza, pero no logró darle dirección adecuada. En cambio, él mismo rebotó en el cuerpo del defensor Harry Maguire y de esa manera descolocó a De Gea y fue a parar directamente dentro del arco. Al final, un error en el cabezazo de igual manera terminó en un tanto para el Sevilla. Dos de los atacantes del Inter de Miami se combinarían en esta jugada de pases para desarmar a la defensa y que uno de ellos termine definiendo de forma excelente. A pesar de eso, el defensor logra evitar el gol, pero el rebote milagrosamente le cae al astro Lionel Messi, quien con toda su calidad simplemente frena el balón con su pecho y deja que él mismo lentamente ingrese hacia el arco, a pesar de los intentos rivales por detenerlo. En este campeonato juvenil de selecciones, este futbolista no pudo contener la risa en el momento en el que la cámara se acercó a filmarlo, mientras escuchaba el himno nacional de su país. Indudablemente una imagen que quedará para el recuerdo. En esta tumultuosa jugada dentro del área, uno de los futbolistas de blanco termina fuertemente golpeado y tendido en el suelo con claros gestos de dolor. La jugada continúa segundos después y el equipo recupera el balón, procede al ataque con un pase en el medio, pero no había nadie para empujar el esférico, nadie excepto uno de los futbolistas que estaba acompañando a su compañero caído, por lo que aprovecha la situación para meter ese balón dentro del arco y marcar el gol para su equipo. Este aficionado saltó al campo de juego con un objetivo muy difícil: patear el balón y dejarlo exactamente en el manchón que marca la mitad de la cancha, y vaya que sí lo logró. Con un disparo mega certero, este muchacho logró su cometido y se terminó llevando la ovación de la gente. El jugador de Lyon, Marcelo, cometió un error garrafal luego de realizar esta falta al recibir amarilla, ya que realiza un gesto con su mano que termina golpeando la tarjeta y quitándosela de la mano al colegiado, lo cual hace que él mismo tome la determinación de expulsarlo automáticamente del encuentro. Sin dudas, pocas veces un jugador vio la tarjeta amarilla y luego la roja de forma tan rápida. Para evitar esta jugada de peligro luego del pase largo al portero, no le quedó más remedio que salir al área y tomar el balón con sus manos, estando obviamente en una zona prohibida para ello. Al árbitro no le queda más remedio que mostrarle la tarjeta roja por la infracción cometida, aunque el de los guantes ya sabía que pasaría esto y lo acepta sin protestar. Tras recuperar este balón en la mitad de la cancha, este jugador no dudó rematar desde esa misma posición para aprovechar el adelantamiento del guardameta, André Onana, marcándole un espectacular gol al Manchester United. Al recibir este balón en el borde del área, el crack georgiano Ivica Kvaratskhelia decidió hacer uso de su gran habilidad para el regate para confundir a toda la defensa de la escuadra rival. Literalmente medio campo estaba marcando al futbolista del Napoli, que se las arregló para crearse el espacio y disparar a meta, consiguiendo un gol memorable. Este futbolista del Hellas
Hellas Verona arrancó tímidamente con el balón desde posiciones defensivas y avanzó con el mismo hasta superar no uno, ni dos, ni tres, sino 4 rivales hasta finalmente prender cartucho desde media distancia y marcar un verdadero golazo con una gran potencia y precisión ante la Roma. Seguramente una jugada que jamás olvidará. Este extremo del West Ham utilizó a su compañero como factor de distracción para arrastrar la marca y aprovechó ese espacio para realizar un disparo perfecto al arco. El portero se esperaba el centro, así que cuando quiso retomar su posición ya era demasiado tarde y el equipo ya se había adelantado en el marcador. Todo en esta jugada es simplemente magnífico. Observen atentamente el centro a 3 dedos y posterior definición de tacón del delantero lanzándose hacia adelante para facilitar la ejecución. Indudablemente un verdadero gol que los aficionados estuvieron dichosos de celebrar. En sus comienzos con la camiseta del Tottenham Hotspur, Dele Alli asomaba como una de las futuras grandes estrellas del fútbol mundial. Al final el inglés no llenó las expectativas que había sobre él, pero aún así dejó grandes momentos como este golazo de media vuelta luego del sombrero sobre su adversario. Un remate espectacular al alcance de muy pocos jugadores. A simple vista bien podría parecer que el futbolista de camiseta oscura es un atacante, pero observando bien la repetición nos damos cuenta de que en realidad se trata de uno de los defensores, que acaba de convertir un increíble gol en propia puerta, sobrepasando por encima de su propio portero en el afán de pasarle el balón, una jugada desafortunada que tendría efecto inmediato en el marcador. En esta ocasión podemos observar al extremo brasileño Antony realizando su característica jugada cerca de la línea de saque lateral, en la cual toma el balón y gira sobre su eje, un particular recurso por parte de este futbolista que ya llevaba a cabo desde sus inicios con la camiseta del Ajax. En los últimos segundos del encuentro este equipo sería beneficiado con un penalti que les da la posibilidad de quedarse con el encuentro. El ejecutante quiso ponerse la capa de héroe y remató a Lopanenka, pero el guardameta rival adivinó sus intenciones y logró contener fácilmente ese balón. Los reclamos y reproches de parte de sus compañeros no se hicieron esperar. La disputa por el balón en este encuentro de Champions League se volvió bastante férrea, tanto es así que Denzel Dumfries del Inter de Milán terminaría bajándole los pantalones a su rival del Oporto en el intento de quitarle el balón. Sin dudas una lucha encarnizada por el balón que terminaría de la forma más cómica posible. Al recibir el balón en una posición bastante alejada del arco, este futbolista juntó coraje y envió un disparo a colocar que fue a parar directamente en la escuadra, marcando un verdadero golazo impensado que todos los rivales tuvieron que observar con una impotencia incalculable. Y si hablamos de disparos a colocar, no podemos dejar pasar esta jugada maravillosa efectuada por un futbolista, el cual comienza con un caño y finiquita la jugada con un remate que no llevaba demasiada velocidad, pero sí precisión estupenda, significando el primer gol del partido para este equipo. Encontrándose muy alejado del arco, este futbolista saca un remate espectacular a larga distancia que va a parar directamente dentro de la portería, en la parte de abajo a donde le era imposible llegar al portero, demostrando una precisión y potencia abismales para asegurarse de este golazo. Este futbolista se preparó para tirar un centro que pudiera ser capitalizado por alguno de sus compañeros, pero en vez de eso el tiro se desvió y fue a parar directamente hacia portería, convirtiéndose en un espectacular gol que sus compañeros de equipo supieron reconocer de inmediato. Este es el golazo que todo jugador sueña con convertir, un centro medido con mucha elegancia y un remate aún mejor, llenándose el empeine de balón y mandándolo a donde tejen las arañas, para que sea imposible de detener. Los rivales no pudieron hacer nada para impedir semejante tanto que sin dudas le habrá dado inyección anímica a este equipo para afrontar el resto del encuentro. El argentino Alexis McAllister está siendo la figura absoluta de Liverpool en la presente temporada y lo está logrando a base de asistencias y de goles como este, en el cual aprovecha un balón perdido al borde del área para sacar un remate potentísimo que pondría cifras definitivas a favor del equipo rojo en este partido. Todos sabemos la inteligencia que posee James Maddison dentro del campo de juego para crear jugadas y dar asistencias a sus compañeros. Sin embargo, a la hora de tomar agua, esto no quedó demostrado, protagonizando así un divertido momento de concentración de la selección inglesa. Al recibir este pase atrás y tener la presión encima del portero del Dortmund, Kobel intentó despejar con todas sus fuerzas para alejar el peligro, pero el pique del balón le jugó una mala pasada, por lo que terminó fallando y dejando el gol servido para los adversarios, luego de un fallo de cálculo tremendo que le costó demasiado caro a su equipo. Los futbolistas del Galatasaray prepararon esta jugada desde el penalti para que el ejecutante pudiera asistir a su compañero, pero no les terminó saliendo bien debido al catastrófico fallo que metió el goleador del equipo, Mauro Icardi, quien mandó el balón fuera del arco cuando el portero ya estaba vencido. El ataque de habilidad que tuvo este delantero podría haber terminado de una mejor forma, pero la bicicleta que intentó terminó por engañarlo a él mismo, más que al defensor, por lo que se dio cuenta cuando ya estaba en el suelo. Por suerte todo quedó en risas y alguna que otra broma por parte del adversario. En el partido de semifinales del Mundial de Qatar 2022, este ataque de Croacia ante Argentina parecía prometedor, pero el lateral Borna Sosa envió un centro increíblemente mal
palo que no representó ningún peligro para el seleccionado sudamericano, pero quien sí la pasó mal fue el guardia de seguridad, quien recibió un balonazo en su cabeza, el cual seguramente jamás esperó. Todos sabemos que Kylian Mbappé es sin duda uno de los goleadores más letales del mundo, pero en esta ocasión le tocó fallar el penalti gracias a la tajada del portero, y por si fuera poco también desvía el rebote a las nubes cuando tenía la oportunidad de redimirse, una tremenda oportunidad desperdiciada de adelantar a su equipo en el marcador, que el astro francés sin duda se habrá lamentado. Es bien sabido que el Barcelona femenil es uno de los equipos más fuertes del fútbol femenino, pero esta vez el remate hacia el arco tuvo la colaboración estelar de la portera rival, que no pudo detener el débil disparo, el cual se terminó colando por debajo de sus piernas. Al momento de ejecutar este tiro de esquina, Trent Alexander-Arnold quiso acomodarle su short, pero terminó mostrando más de lo pensado. El pobre lateral inglés ni siquiera se percató de lo sucedido, pero las cámaras que filmaban el encuentro no se lo dejaron pasar. Al convertir este golazo luego de la excelente jugada colectiva, con un rebote en el defensor incluido, los futbolistas del Nottingham Forest no pudieron contener la emoción y celebraron con un beso un tanto extraño entre ellos. Sin dudas un momento cómico vivido en este encuentro correspondiente a la Premier League. Mientras este equipo daba pases en zona de defensa buscando la forma de salir, la presión de los rivales llevó a este zaguero a intentar un cambio de frente, el cual no podía haber salido peor, ya que terminó metiendo el balón en su propio arco debido al defectuoso golpeo, en un error terrible que ni siquiera sus compañeros podían creer. En este encuentro de competencia europea juvenil, Ryan Cherky, la joven joya de la cantera de Lyon, ejecutaría un penalti a Lopanenka que sería fácilmente detenido por el portero del Arsenal. El guardameta Gunner simplemente se quedó quieto en medio del arco y de esa manera le ganó la pulseada al futbolista francés, que quedó más que retratado por aquella decisión. Luego de cubrir de forma excelente este balón y quedarse con la posesión, el portero arruinó todo lo bueno que había hecho al entretenerse observando a su rival en el suelo, perdiendo de vista al otro delantero que rápidamente le arrebató el balón y lo introdujo en la portería vacía. Este futbolista del Internacional de Porto Alegre convirtió un verdadero golazo que le daría la victoria a su equipo, pero en medio de la euforia por el tanto convertido realizó una pirueta en el aire que le costaría demasiado caro, ya que en la caída terminaría con una lesión en la rodilla que le obligaría a abandonar el terreno de juego. Al intentar este pase hacia atrás con el pecho, el defensor jamás se tomó el tiempo de observar la posición del portero, quien para su mala suerte se encontraba demasiado alejado, por lo que no pudo apoderarse del balón, y él mismo continuó su rumbo directamente hacia el arco, terminando todo en un gol en contra que se podría haber evitado. En la disputa por este balón cercano a la línea de saque lateral, el futbolista de naranja tuvo la oportuna idea de tomar la pierna de otro jugador y usarla para sacar el balón y obtener un saque de banda a favor. Sin dudas un recurso más que útil siempre y cuando el árbitro no se haya percatado. Esta jugadora de fútbol femenino marcó un impresionante golazo de penalti, ejecutándolo de una manera excepcional, y realizó un festejo que sería recordado por muchos al fingir una lesión en el posterior de su pierna derecha para finalmente realizar un baile y desatar la risa de todos los aficionados en el estadio. Luego de desprenderse de la marca y recibir el pase con ventaja, Fernando Torres regateó al portero con toda su calidad y quedó con el arco libre para definir a placer. Desafortunadamente el goleador español terminó mandando su tiro por la línea de fondo y desperdiciando una oportunidad única de gol. Los intentos de intimidación de parte de Giorgio Chiellini previo a este partido de Juventus no dejaron indiferente a ninguno de sus rivales. Ni siquiera el pobre Paulo Dybala podía entender lo que el defensor italiano estaba intentando hacer. El choque entre estos dos futbolistas en el encuentro ante Borussia Dortmund fue sin dudas muy fuerte y dejó a ambos tendidos en el suelo. Cuando parecía que nada podría salir peor, el médico que ingresa al campo de juego se resbala, golpeando sin querer con su calzado en el rostro a uno de los jugadores que estaba tendido en el terreno de juego. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy, pero si quieres ver más contenido como este, te invito a que veas este video donde encontrarás momentos más raros en el fútbol. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.